Ya. Bueno, entonces avanzamos ahora con la siguiente parte que es hablar de las variables del estado gaseoso. Estábamos hablando acerca de eh, las cuatro variables del estado gaseoso, que eran presión, volumen, temperatura y número de moles. ¿Recuerdan eso? ¿Cierto? La presión estaba relacionada con los choques de las moléculas gaseosas contra la pared del recipiente. Y les había comentado que el aparato para medir la presión, ¿cómo se llamaba? ¿Se acuerdan, chicos? ¿Cuál era el aparato para medir la presión? Y ¿Cómo se llamaba el aparatito? Se llamaba ba barómetro, ¿cierto? El barómetro. El barómetro a nivel del mar, ¿qué presión va a marcar? Va a marcar una presión que es igual a 760 milímetros de mercurio. Es importante que ese numerito tú lo manejes, ¿ya? Porque te va a perseguir en todo lo que es química en estado gaseoso, y no solamente en estado gaseoso, sino en diferentes puntos de, a lo que se refiere química. Muchos pasajes de química te va a acompañar. Entonces, el barómetro te mide la presión atmosférica y equivale una atmósfera a 760 milímetros de mercurio. Pero ¿qué cosa era una atmósfera? Te estaba comentando. Una atmósfera viene a ser la presión que ejerce la columna de aire sobre cada uno de nosotros a nivel del mar. ¿Ya? Si este es el nivel del mar, la presión que ejerce la columna de aire es una atmósfera. Pero me estabas comentando y yo te estaba diciendo, ¿qué tal si yo voy subiendo, ¿no? Yo voy subiendo hacia las partes altas. La presión atmosférica sube, aumenta o disminuye. ¿Tú qué me respondiste? ¿La presión atmosférica aumenta o disminuye? disminuye. Disminuye. Muy bien, Juan Pablo, disminuye. ¿Por qué razón? Porque conforme yo voy subiendo, la columna de aire es menor, ¿sí? Y eso les puede haber pasado, por ejemplo, a quienes vivimos en Lima, ¿no? Cuando tú viajas a la sierra, ¿no? Sientes que te falta el aire. ¿Por qué razón? Porque como hay menor presión atmosférica, entonces te cuesta más trabajo la adaptación. Entonces, hasta que te adaptes puede pasar de repente un día, 2 días, 3 días. Algunos ni siquiera logran adaptarse y tienen que regresarse. El famoso mal de altura, ¿ya? Y entonces, esto de acá te va diciendo que conforme tú vas subiendo en altitud, avanzando en altitud, la presión va disminuyendo. Para cuando quienes viven en altitud también y juegan pelota, juegan fútbol, la pelota viaja más rápido porque la presión atmosférica es menor. Ahora, lo contrario, ¿ya? Quiero que analices lo contrario. Imagínate que tú tienes un pececito por aquí, ¿ya? Este pececito que lo tienes aquí, ¿estará soportando una presión mayor o menor de una atmósfera? Acá hay bueno, sé que no parece un pececito, pero imagínate que es un pececito, ¿ya? Pez rojo. ¿Está soportando una presión mayor o menor de una atmósfera? Este pez. Mayor. ¿Qué tú dices? Mayor. Mayor, claro. ¿Por qué razón? Porque además de estar soportando la presión de la columna de aire, ¿ya? Mira, además de estar soportando la presión de la columna de aire, está soportando la presión de la columna de agua, ¿no? Entonces, la presión que él soporta es una presión mayor de una atmósfera, ¿ya? Y esa diferencia de presión entre la presión atmosférica y la presión total se conoce como la presión manométrica y se mide con el manómetro, ¿ya? Por eso es que tú vas a encontrar a veces, ¿ya? De repente ahora no, porque todavía estás muy chiquitito, pero vas a encontrar
un aparatito que se llama manómetro, ¿ya? Es común que tú lo veas, si es que tú has visto un extintor, esos que sirven para apagar incendios, ¿ya? Que tienen algo así como un relojito en la parte de arriba, ¿ya? Ese relojito que está encima del manómetro, ese medidor redondito, ese es un manómetro, ¿ya? Ese te mide la presión manométrica, la diferencia que hay entre la presión total menos la presión atmosférica, ¿ya? O también, si a papá, a mamá, a abuelito, abuelita, que ya están con una edad avanzada y diariamente o regularmente le miden la presión y hacen un aparatito así, ¿no? Y tienen como un relojito también, ¿no? La persona que le mide la presión. Ese aparatito con que tú mides, ¿no? Con que tú mides ahí la presión o con que tú lees en realidad la presión, ese es el manómetro, ¿ya? Entonces, el manómetro es ese aparatito que te ayuda a medir la diferencia entre la presión total menos la presión atmosférica. ¿De acuerdo? Entonces, la presión total menos la presión atmosférica te da la presión manométrica. ¿Ya? Nosotros vamos a trabajar siempre con la presión absoluta. Mientras a ti no te digan lo contrario, papá lindo, mientras a ti no te digan lo contrario, siempre vas a trabajar con la presión absoluta. Siempre, siempre vas a trabajar con la presión absoluta. Si a ti te dijeran, oye, la presión manométrica vale 2 atmósferas. Ah, ya, si la presión manométrica vale 2 atmósferas, tú le sumas la presión atmosférica, que es 1 atmósfera, entonces la presión total vale 3 atmósferas. Profe, no te entendí nada. Ya, mira, a ver. Mientras a ti no te digan lo contrario, siempre, siempre, siempre te van a dar la presión absoluta, porque es con lo que tú vas a trabajar. ¿Ya? Pero digamos que alguien te quiere complicar la vida, ¿ya? Y te dice, oye, la presión manométrica vale 2 atmósferas. Ah, ya, entonces, oye, me quieres complicar la vida, pero no, yo soy un alumno de Unidemia y a mí nadie me complica la vida. Me está dando la presión manométrica, pero mi profesor me dijo que yo debo trabajar con la presión absoluta. Entonces, a la presión manométrica yo le debo sumar la presión barométrica. ¿Y cuánto vale la presión barométrica? La presión barométrica es la presión atmosférica. ¿Y cuánto vale la presión atmosférica? Vale 1 atmósfera. 2 más 1, ¿cuánto es? ¿Cuánto es 2 más 1, chicos? Lúzcanse. 3. 3. Por lo tanto, la presión absoluta vale 3 atmósferas. Se acabó. Se acabó. Si alguien viene y te dice, te pone en el examen, oye, la presión manométrica es igual a 4 atmósferas. Te pregunto, ¿cuánto vale la presión absoluta? 5 atmósferas. 5 atmósferas, claro. Porque si me están dando la presión manométrica, yo lo que tengo que hacer a la manométrica, sumarle la presión atmosférica o la presión barométrica. ¿Y la presión barométrica cuánto vale? 1 atmósfera. Y con ello, entonces la presión absoluta vale 5 atmósferas y se acabó. Chao. Se acabó. ¿Sí? Pero si no me dicen nada, si simplemente me dicen, oye, la presión vale 3 atmósferas, ¿qué me están dando? La presión absoluta. Oye, la presión vale 4 atmósferas. ¿Qué me están dando? La presión absoluta. Mientras no me digan lo contrario, a mí me están dando la presión absoluta. ¿De acuerdo? No te compliques la vida, no te rayes. ¿Ya? No te rayes. Luego, el siguiente punto. Tener en cuenta también, esto es muy importante, que típicamente las unidades de presión es atmósferas, milímetros de mercurio o torr, o Torricelli, que es torr, es lo mismo, ¿ya? Entonces, una atmósfera es 760 milímetros de mercurio o 760 torr, es exactamente lo mismo, ¿ya? Luego, el volumen, ya lo habíamos visto el volumen es el espacio que ocupan las moléculas gaseosas. ¿Qué espacio ocupan las moléculas gaseosas? Todo el que me ofrece el recipiente. Si el recipiente tiene 10 litros, el espacio o el volumen del gas es 10 litros. Si el recipiente tiene 30 litros, el volumen del gas es 30 litros. Si el recipiente tiene 100 litros, el volumen del gas es 100 litros. El volumen del gas es el volumen del recipiente. ¿En qué unidades voy a trabajar?
siempre litros. Pero si a mí me dan el volumen en mililitros o el volumen me lo dan en centímetros cúbicos, la equivalencia es que 1000 mililitros o 1000 centímetros cúbicos es un litro. Y que un metro cúbico es 1000 litros. A veces te quieren complicar la vida con esto de acá, haz esto de acá. Ya, estos son los factores de conversión, no hay ningún problema. Temperatura, nosotros también ya hemos estudiado temperatura. Alguien te quiere complicar la vida, dile, no, yo estudié en UNIDEM, eso yo ya me lo sé, eso ya papayita, ya me lo he estudiado, tan pollito no soy ya, mira. Temperatura siempre la vas a trabajar en Kelvin, ¿ya? Si te da la temperatura en Celsius, ¿qué haces? Le suma 273 y obtienes la temperatura en Kelvin, ¿de acuerdo? Por ejemplo, 10 grados Celsius, ¿a cuánto equivale en Kelvin, chicos? 10 grados Celsius, ¿a cuánto equivale en Kelvin? Chicos, 10 Celsius en Kelvin. A 10 le sumo 273, ¿cuánto me da? 283. 10 más 273, 283, se acabó. 20 grados Celsius, ¿a cuánto equivale en Kelvin? 20 más 273, 293 Kelvin. Chicos, 100 grados Celsius, ¿a cuánto equivale en Kelvin? 373. Claro, 373 Kelvin, no dudes. O sea, simplemente le suma 273 y lo conviertes en Kelvin. Para que tú puedas trabajar en estado gaseoso, la temperatura tiene que estar expresada en Kelvin, necesariamente, ¿ya? Tiene que ser temperatura absoluta. Y ahora el número de moles. ¿Recuerdas que hace un par de semanas nosotros trabajamos el número de moles? Y yo te dije, llegado el momento, hoy es el momento, ese número de moles que nosotros lo vimos como regla de tres simples, lo vamos a trabajar con una relación. Y la relación es esta. El número de moles es la masa entre la masa molar. En aquella ocasión nosotros trabajamos regla de tres simples, ¿no? Pero ahora no. Ahora vamos a hacerlo mucho más fácil. O más directo en realidad. Más fácil, no, más directo. Número de moles, masa entre masa molar. Teniendo en cuenta que el número de moles me representa al número de partículas que yo voy a encontrar. Y teniendo en cuenta que nuestra referencia es que una mol me representa siempre, siempre, siempre 6,02 por 10 a la 23 unidades de algo. ¿Cómo se llamaba a esta constante, te acuerdas? 6,02 por 10 a la 23, número de Avo. Número de Avogadro, ¿ya? Número de Avogadro. Es el nombre que recibía, ¿ya? Entonces, chicos, fíjense, ¿ya? Fíjense cómo esto ya va tomando forma. O sea, nosotros hemos venido en química de a poquitos, de a poquitos, de a poquitos, de a poquitos, se van juntando cosas, se van juntando cosas, se van juntando cosas. O sea, eso es química, ¿ya? Química va juntando, va juntando, va juntando, y eso poquito que va juntando, luego lo vas amontonando y todo se va haciendo un montón. Pero es importante que lo poquito que vas aprendiendo lo consolides, porque si no lo consolidas, luego cuando va aumentando el nivel, se te puede ir complicando. Es importante que lo consolides. Vean los videos. Ese día Miss Laura me preguntó, señor Sarachaga, ¿cuándo se están viendo los videos durante la semana? Porque si son menos de 3, yo los voy a perseguir y los voy a chancar. Y le mandé el pantallazo de todos cuantos han visto los videos. Y ahora ella tiene el informe. Así que si son perseguidos durante la semana,
ustedes ya son conscientes si han visto los videos durante la semana o no han visto los videos. Y todos ya tienen acceso a los videos. Solo digo, porque yo les avisé desde el primer día que quien los va a perseguir va a ser Miss Laura. Así que avisados están. Siguiente, y no es una amenaza. Ecuación universal de los gases ideales. Aquí nosotros vamos a unir las cuatro variables. ¿Cuáles eran las cuatro variables, chicos? ¿Se acuerdan? ¿Qué variable era esta? Presión, volumen, temperatura y número de moles. ¿Te acuerdas? Vamos nuevamente. ¿Qué variable es esta? Todos. Presión, Presión, volumen, temperatura, temperatura. ¿Y lo de acá? número de moles. Número de moles. ¿Ya? La presión, ¿en qué unidades debe estar? Atmósferas, milímetros de mercurio o torr. Si no lo apuntaste, apúntalo. La presión debe estar en atmósferas, ATM, milímetros de mercurio, mmHg o torr. El volumen, ¿en qué unidad debe estar? En litros. Eso es temperatura, ¿cierto? La temperatura, ¿en qué unidad debe estar? En Kelvin. Correcto. ¿Y cómo calculas el número de moles, te acuerdas? ¿Dividiendo qué entre qué? Masa entre masa molar. ¿Sí? Vamos nuevamente. Necesito escucharlos. ¿Qué era la P? Presión, Presión. B, volumen, T, Temperatura, temperatura. N, número de Número de moles, moles. número de moles. Vamos nuevamente. P, ¿qué cosa es? Presión. Presión. B, Volumen. T, temperatura, Temperatura. temperatura. N, número de moles, Número de moles. ¿en qué unidad está la presión? atmósfera, Atmósfera. ¿Qué otra unidad? en torr, En torr o milímetros de mercurio, milímetro de mercurio. El volumen, ¿en qué unidad está? LD, litros. T, temperatura, ¿en qué unidad debe estar? Kelvin, en Kevin, En Kelvin. N, número de moles. ¿Cómo calculas el número de moles? ¿Dividiendo qué entre qué? el número de masa entre ¿cómo se llama? Masa molar. Masa molar. Masa molar. ¿Ya? Eso de ahí, chicos, para ustedes debe ser regla. ¿Ya? Porque mira, esto que vamos a ver acá se conoce con el nombre de, mira, ecuación universal de los gases ideales. Y no por nada se llama universal. O sea, significa que esta ecuación es una ecuación que la vas a encontrar y va a gobernar a los gases. La vas a encontrar por todos los lugares y va a gobernar a los gases. Entonces te la debes conocer sí o sí.
Puede ser una ecuación universal de los gases ideales. Si no, le hubiera puesto ecuación de los gases ideales. Simplemente no le pusieron ecuación universal de los gases ideales, porque esa es la que manda. Esta no es una ecuación, esta es la ecuación, ¿ya? Y esta ecuación, ¿cómo se expresa? Se expresa como presión por volumen es igual a R por T y por N. P por B es igual a R por T por N. Y aquí están tus cuatro variables: presión, volumen, temperatura y número de moles. Y le agregas esta R, que es una constante, que se llama constante universal de los gases ideales. Están tus cuatro variables: presión, volumen, temperatura y número de moles. Y R, la constante universal de los gases ideales. Es una ecuación espectacular porque es una de las pocas ecuaciones que existe en ciencia que involucra cuatro variables al mismo tiempo. Es una de las pocas ecuaciones en ciencia que involucra cuatro variables al mismo tiempo. Ahí están tus cuatro variables, ¿ya? A nivel, digamos, preuniversitario, se inventan cosas como para que sea más fácil y más dinámico poder recordar esto, ¿ya? Eh, a nivel preuniversitario, a esta ecuación, la ecuación universal de los gases ideales, la recuerdan como la ecuación de pavo ratón, ¿ya? Así la pueden recordar. No digas, Arachaga me dice que esto se llama pavo ratón. No, esta ecuación no se llama pavo ratón. La recuerdan como pavo ratón por lo que parece. Mira, acá, pavo ratón, ¿ya? Mnemotecnia, te ayuda a recordarlo, pero no es la ecuación de pavo ratón, sino se llama ecuación universal de los gases ideales, ¿ya? Y esta ecuación universal de los gases ideales te va a servir para que tú puedas definir el comportamiento de un gas ideal. Está todito. Lo único que debes tener mucho cuidado es en los valores de R, porque R depende de la presión. Por lo menos para examen de admisión, R puede tomar dos valores. Para examen de admisión, R puede tomar dos valores. R puede ser 0,082 si la presión la trabajas en atmósferas, o R puede ser 62,4 si la presión la trabajas en milímetros de mercurio. Por lo general, en examen de admisión no te van a dar ese dato. No te van a dar ese dato, así que tienes que memorizar. En algunos exámenes de admisión son buena gente y te lo dan, pero en el común denominador no te lo van a dar, así que tienes que recordar. ¿Qué significa esto? Si, por ejemplo, a ti te dan de dato que la presión vale 3 atmósferas, en tu mente debe estar 0,082. Si en el examen de admisión te dan de dato que la presión vale 700 milímetros de mercurio, R vale 62,4. ¿Sí? Entonces, esos datos los debes manejar. Por lo general, R no te lo dan de dato, lo tienes que memorizar. ¿Ya? Una forma alternativa de él es esta de acá. Esta ecuación se deduce de aquí. ¿Ya? Esta ecuación es presión por la masa molar es igual a T por R y por D. Esto se deduce de acá, ¿ya? Se deduce de acá. No es complicado deducirlo, si que lo vemos acá, mira, presión por volumen es igual a R por T, y recuerda que el número de moles es masa entre la masa molar, ¿ya? Entonces, mira, yo lo que voy a hacer es lo siguiente. Esta masa molar me la voy a llevar aquí arriba, y acá voy a decir R por T, y aquí esta masa la voy a dividir entre el volumen. Pero mira, presión por la masa molar es igual a R por T. ¿Y qué cosa es masa entre volumen? Densidad. Entonces, esto que tú ves aquí es lo mismo que tú tienes aquí arriba. ¿Sí? Esto de acá es lo mismo que tú tienes aquí arriba. Entonces, lo que tú tienes que tratar de hacer es que cuando tengas una ecuación, trata de aprender. Uy, la dejo acá ya. Espérate, espérate.
La dejo acá, ya. Cuando tengas una ecuación, por lo general, aprende a deducir cómo llegas a ella para que no tengas que memorizarla, ¿ya? Entonces, esta ecuación que tú ves aquí es una variable de esta. Esta no aparece mucho, la he visto algunas veces en examen San Marcos y es común en exámenes tipo Callao, para quienes postulan a Callao, para quienes postulan en San Marcos algunas veces, en Callao sí le he visto regularmente, en Uni muy poquito, ¿ya? Pero en exámenes Callao, en exámenes San Marcos, algunas veces aparece, ¿ya? La común es esta, la ecuación universal de los gases ideales, pavo ratón, ¿ya? Esta de aquí es en la que te tienes que mover mucho, 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 mucho. ¿Ya? Y de aquí se deduce todo, chicos. De aquí parte absolutamente todo. ¿A qué me refiero con que parte absolutamente todo? Muy sencillo. Mira, imagínate que tú tienes dos sistemas gaseosos. ¿Ya? Perdón, un sistema gaseoso. ¿Ya? Y este sistema, chicos, ¿están ahí? A ver, dedito, por favor. Hoy día no les he pedido Sí, dedito. profe, estamos ¿Sí? aquí. ¿Están ahí? ¿Están ahí? Lo veo calladito, ¿no? Que hace frío de repente, ¿no? A ver, dedito, no veo su... Ah, ya está su dedito, ya está ahí. Lo concentrado, lo veo. O están concentrados o están asustados, una de dos ahí. Triste lo veo ya. Ahí está, miren, ya. Mira, hemos partido de acá, hemos partido de la ecuación universal de los gases ideales. Ahora, vamos a los procesos restringidos. Yo acá tengo una masa de gas. ¿Ya? Yo tengo acá una masa de gas. Ahí mi masa de gas. Yo no le voy a permitir a mi gas que se vaya. Mira, mi gas está acá. Pero le voy a cambiar las condiciones. Voy a ir desde un estado 1 hacia un estado 2. Profe, ¿cómo es eso? No sé, yo simplemente no voy a permitir que mi gas se vaya. O sea, este gas está aquí y ahora va a estar acá la misma cantidad de gas, pero no voy a permitir que se vaya. Por ejemplo, si este es un sistema gaseoso y yo tengo la posibilidad de comprimir al gas, entonces, ¿qué va a pasar con su volumen, chicos? ¿Aumenta o disminuye? ¿Me entendiste la idea? O sea, si yo puedo comprimir al gas, si yo puedo comprimir al gas, ¿qué va a pasar con su volumen? Todos entienden qué significa comprimir, ¿verdad? Comprimir. ¿Qué va a pasar con su volumen? ¿Aumenta o disminuye? ¿Qué pasa con su volumen? ¿Aumenta o disminuye? Chicos. Condición uno, condición 2. Comprimo al gas. ¿Qué pasa con su volumen? ¿Aumenta o disminuye? La uno, ¿Cómo que la 1? Oye, ¿de qué estamos hablando? Te digo, mira, condición uno, mira, el gas está aquí. Y condición 2, aquí está mi gas. Y aquí, este gas me lo he llevado acá, pero lo he comprimido. ¿Ya? ¿Qué significa que lo he comprimido? ¿Qué pasó con su volumen? ¿Aumentó o disminuyó? Es lo que te estoy preguntando. Disminuyó. Disminuyó. Es lo que te estoy preguntando. Ha disminuido su volumen. O sea, su volumen inicial y su volumen final. Su volumen inicial es mayor, su volumen final es menor. ¿Ya? Pero te pregunto, ¿la masa cambió o es la misma? Vamos con Pablo, sin miedo al éxito. ¿Cambió? ¿Por qué? Aquí es M y aquí es M. Mm, Aquí es M y aquí es M. son iguales, Son iguales, ¿no? Mira, a que dice M, dice M, es lo mismo. solo que con diferente volumen.
Entonces, no ha cambiado la masa, el volumen sí. Yo no puedo asegurar si la presión cambió. Voy a llamarle presión 1, presión 2. ¿Ya? Tampoco puedo asegurar si la temperatura no cambió. Le voy a llamar temperatura 1, le voy a llamar temperatura 2. Solamente sé que la masa no cambió, la masa es la misma. ¿Ya? Entonces, yo digo, pavo ratón en 1, pavo ratón en 2. ¿Ya? Mira, vamos a hacer nuestro pavo ratón. Presión en 1, volumen 1 es igual a ¿qué? A R por T1 por la masa sobre el peso molecular. ¿Ya? Porque la masa es esta. Y en 2, ¿cómo sería? Chan, chan, chan. Mira, en 2 sería así. Sería presión en 2 por volumen en 2 es igual a R por la temperatura en 2 por la masa entre la masa molar. Entonces, chicos, la masa, papá lindo, ¿cambió o no cambió? Checa la masa, ¿cambió o no cambió? No cambió. No cambió, Juanpi, correcto, no cambió. Entonces, yo lo que voy a hacer astutamente es lo siguiente. Voy a dividir todo este monstruito entre este otro monstruito. Mira, este monstruito entre este otro monstruito. Si tú divides monstruito 1 entre monstruito 2, ¿qué es lo que te va a quedar? Te va a quedar lo siguiente. Presión 1, volumen 1 entre presión 2, volumen 2, que estoy dividiendo. R y R, como son iguales, se van. ¿Ya? Mira, temperatura 1 entre temperatura 2. Esto y esto, ¿cómo son? Son igualitos, ¿no? Se van. Este y este son igualitos, se van. Entonces, ¿qué te quedaría? Te quedaría esto. Presión 1, volumen 1. Esto me lo voy a llevar aquí abajo. Entre temperatura 1 es igual a presión 2, volumen 2 y esto entre temperatura 2. Y esto que acabamos de hacer, chicos, acá es la regla que me va a mandar cuando la masa no cambia. O sea, mi regla es la ecuación universal de los gases ideales. Pero si yo voy desde un punto inicial a un punto final y la masa permanece constante, esto es lo que me manda. Y ahora, si todavía yo hago más simplificaciones, esto se vuelve mucho más bonito todavía. ¿Por qué? Porque si yo te digo, tengo un proceso isotérmico. ¿Qué significa isotérmico? ¿Qué se mantiene constante? Isotérmico. ¿Qué te suena isotérmico? ¿Qué se mantiene constante? Los isótopos, No. Tienes acá presión, volumen y temperatura. ¿Qué de los tres se mantiene constante si es isotérmico? Térmico. La temperatura. La temperatura. Si es isotérmico, se mantiene constante la temperatura. Entonces T1 y T2, ¿cómo son? Iguales. Chan, chan, se van. Son iguales. Entonces te quedaría que P1 por B1 es igual a P2 por B2. Acá está. Proceso isotérmico. Proceso isobárico. Isobárico. Presión constante. P1 es igual a P2. Entonces, B1 entre T1 es igual a B2 entre T2. Acá está. Proceso isobárico. Proceso isocórico. Volumen constante. B1 es igual a B2. Entonces, P1 entre T1 es igual a P2 entre T2. Acá está. Perdón. Esto. Puedes hacer un montón de simplificaciones si es que tú lees correctamente el problema. Y eso es lo que hace el examen de admisión. O sea, el examen de admisión en realidad
no te mide si tú sabes operar o no sabes operar, papá lindo, mamá linda. El examen de admisión, lo que le importa es si tú conoces la teoría y si sabes razonar. Porque si tú sabes la teoría y sabes razonar, el problema te va a salir, pero al toque. Pero necesitas conocer el fundamento, de dónde empieza a salir todo. Si esto tú lo capturas, lo captas, te va a salir, pero recontra fácil, ¿ya? Entonces, quiero volver contigo para que veas las ideas, ¿ya? Miren, partimos de esto. P por B es igual a R por T y por N. ¿Cómo se llamaba a esta ecuación? ¿Tú lo recuerdas? Ecuación universal de los gases ideales. ¿Sí o no? Sí, ¿verdad? Dedito para arriba, todos, por favor, rapidito. Ecuación universal de los gases ideales. ¿Sí? ¿Todos de acuerdo? Ya, perfecto. ¿Cuándo uso esto? Cuando yo quiera. ¿Por qué? Porque por eso se llama ecuación universal de los gases ideales. Si es que yo me voy de una condición inicial a una condición final, pero la masa permanece constante, entonces, ¿qué se va a cumplir? Presión 1 por volumen 1 entre temperatura 1 es igual a presión 2 por volumen 2 entre temperatura 2. ¿Sí? Es lo que hemos deducido acá. Esto lo recordábamos como pavo ratón. ¿Te acuerdas? Pero mira, esto tú lo puedes recordar como pavito. Pavito en 1 es igual a pavito en 2. ¿Y eso cuándo se cumple? Cuando la masa es constante. Si la masa es constante cuando hay un cambio de estado, o sea, cuando hay un cambio de condición, de una condición inicial a una condición final, se cumple pavito. Pavito en 1, pavito en 2. Si además hablas de que la temperatura es constante, proceso isotérmico. Pavo en 1 igual a pavo en 2. Si la presión es constante, isobárico. Volumen entre temperatura 1, volumen entre temperatura 2. Si además el volumen es constante, proceso isocórico. Presión entre temperatura 1, presión entre temperatura 2. Se acabó. Ya saben, gases ideales, chicos. Entonces, en la siguiente parte de la sesión vamos a ver aplicaciones de esto que hemos visto acá. ¿Ya? Entonces, nos vemos dentro de 10 minutos. Levántense, caminen.